Yo tengo a José Simonella, porque vamos a hablar un poco de que el dólar aumenta todos los días o aumenta por hora, a ver cuál es el grado de situación, si está grave o no, cómo estamos hoy en la Argentina. José, gracias por venir al programa, como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Igual. ¿Qué visión tenés en este momento vos de lo que está pasando económicamente en la Argentina? Bueno, estamos en una situación complicada desde el punto de vista económico por la distorsión que tienen la mayoría de las variables sensibles de la macroeconomía, ¿no? Me refiero a reservas raquíticas, algunos dicen que ya estamos en reserva negativa, otros que tenemos 1.000 millones. Lo que tengas de reserva líquida es poco comparado con las importaciones que necesita Argentina, que está en el torno de los 6.000 millones para que funcione su actividad industrial, digamos, ¿no? Y por otro lado, pensando que todavía falta el impacto de la sequía, porque venimos hablando de la sequía, pero los dólares de la sequía deberían comenzar a aparecer a partir de ahora, digamos, y por los próximos 2 meses, y ahí van a faltar 20.000 millones, ¿no? Y esos 20.000 millones realmente son muy necesarios y no están y no van a estar. Así que te diría que el problema de la reserva es importante. Tenés una política que no ayuda para nada, donde tenés una coalición gobernante que no están de acuerdo en nada y mucho menos en cómo enfrentar los desafíos que tenemos los argentinos, pero a su vez tenés una oposición dividida, digamos, pujando por un poder, por un cargo, más que por liderar los desafíos que Argentina debería abordar a partir de un nuevo gobierno. Y tenés quien dice en las encuestas que está con muy buen crecimiento y con muy buen porcentaje, que propone una dolarización sin dólares, digo, lo cual yo no estoy de acuerdo filosóficamente o técnicamente con la dolarización porque te quita la herramienta monetaria y todo lo que tenés que hacer lo tenés que hacer con política fiscal, lo cual es tremendamente impopular y duro, si no preguntarle a López Murphy cuando trató de bajar los sueldos, menos de lo que le ha erosionado la inflación el último año a los jubilados y duró 15 días. Entonces digo, cuando vos perdés la política monetaria, te quedás sin una herramienta fundamental, además que deberías tener homogeneizadas las principales variables con el país que use la moneda, en este caso con Estados Unidos. No podrías tener una inflación diferente a la de Estados Unidos, no podrías tener una tasa de interés diferente a la de Estados Unidos, porque si no se van generando distorsiones. Así que, digo, pero más allá de eso, operativamente proponer una dolarización en este momento, cuando no tenés dólares, es una locura. Porque o recibís un préstamo de 50.000 millones, que no sé quién te lo va a dar, o pasás a tener un tipo de cambio de 9.000 pesos, o diseñas un plan Bonex para solucionar el problema de los pasivos monetarios. Argentina, además de su base monetaria, tiene 12,5 billones de pasivos monetarios del Banco Central. Estos son casi 3 bases monetarias más. Entonces digo, eso lo tenés que encauzar. Así que yo te diría que frente a todo ese escenario político, obviamente que no ayuda en términos de perspectiva, porque tenés los agentes económicos, estos son los empresarios, las fuerzas productivas, los del trabajo y demás, primero no ven que la agenda de la política sea la agenda de ellos, ¿no? O sea, la agenda nuestra. Y además ves que son meros comentaristas de la situación, y para eso estamos los analistas, están los periodistas, digamos, lo que uno pretende de un líder, de un político, es que te plantee las soluciones posibles. Entonces tenés un país con 40% de pobres, o con más del 40% del pobre, con 54% de los niños pobres, con un desempleo juvenil muy elevado, porque cuando hablamos de cifras de desempleo hablamos solamente del número total, pero no hablamos ni de lo juvenil, ni hablamos del trabajo precarizado, que ese es el trabajo informal, y el monotributo, cuando el Estado, cuando digo el Estado, digo nación, provincias y municipios, emplean monotributistas también, digamos, precarizan trabajo. Así que tenemos muchos problemas, entre ellos no tenés crédito, no lo vas a tener mientras, digamos, crédito que ayuda a la producción, mientras necesites tener una tasa real positiva, esto es que la tasa de interés le gana a la inflación para tratar de combatir la inflación. Así que los desafíos son grandes, las perspectivas de que el tipo de cambio, el valor del dólar se acelere, también existen, porque en los últimos 2 años y 4 meses, digamos, o sea, todo el 2021
el 2022 y lo que vamos en el 2023, el dólar viene ajustando por debajo de la inflación. Es decir, que no sería raro que el dólar ajuste, más entrando en un proceso electoral donde la incertidumbre incrementa. Así que frente a una probable dolarización de alguno de los candidatos, frente a un gobierno que está tratando de llegar con un hito que es muy preocupante, que son las PASO, qué va a pasar después, el día después de las PASO, dependiendo del resultado de esas PASO. Y con una oposición que no tiene todavía claro si quiere un modelo u otro modelo, digamos, para atacar los problemas, yo te diría que la mayoría de la gente va a comenzar a pensar seriamente en dolarizar parte de sus ahorros y esto va a generar una presión sobre el tipo de cambio que lo que va a hacer la va a elevar, no alcanzándole al ministro Massa, digamos, la cantidad de bonos que tiene, que son muchos y que ahora estaría, digamos, en posibilidad de vender, digamos, no alcanzando para controlar una fuga del tipo de cambio. No hay que descartar que mañana el Banco Central decida un aumento de la tasa de interés para tratar de mantener a los depósitos en pesos, porque cuando se conoció la inflación del 7,7 el viernes para marzo, quien tuvo plazo fijo perdió contra la inflación, porque le pagaron 6,5 y la inflación fue 7,5. Así que el Banco Central va a tener probablemente que aumentar la tasa y si no lo hace, las presiones del tipo de cambio de muchos depósitos que se van venciendo también van a estar. Así que tenemos un panorama muy complicado con pocas alternativas de este gobierno para solucionar los problemas. Yo creo que lo he charlado alguna vez contigo. Massa ha tenido la capacidad de alargarle la mecha a la bomba para que no explote, pero no la ha podido desactivar. Y me refiero a la bomba cambiaria, a la bomba inflacionaria y demás. La inflación va a seguir en aumento, esperemos que no se espiralice, y las necesidades de contar con un tipo de cambio más elevado van a seguir subsistiendo, probablemente vaya acudiendo a estos tipos de cambios transitorios y para algunos sectores que generan muchas inequidades y que generan bastantes distorsiones, pero van a seguir acudiendo para tratar de hacerse los dólares que son fundamentales más allá del apoyo que dan los organismos internacionales, porque el BID le ha vuelto a dar un préstamo, porque un fondo de Arabia Saudita le da un préstamo también, porque probablemente el Fondo Monetario Internacional, además de arreglarle las metas del programa que tenemos o morigerarle las metas del programa que tenemos en vigencia, probablemente algún fondo fresco también nos otorgue, pero la solución a los problemas no lo veo en manos de este gobierno, porque necesitarías de un plan, digamos, de un plan creíble y con consenso y de algunas reformas estructurales imprescindibles para estar acorde con los países de la región. Bueno, mencionaste algunas frases que pienso que la gente que te está escuchando empieza Se fue ya la gente. Ya. O está temblando, y se o fue. está temblando porque hablaste de Plan Bonex en un momento. Y hoy hay 10 billones con B de pesos en el mercado bancario y vos dijiste que posiblemente el gobierno empiece a aumentar la tasa para retener ese dinero de los plazos fijos. Y yo pienso, y si todos, la mayoría o algunos de los que tienen plazo fijo comienzan a pensar que se puede venir un plan Bonex y se produce una corrida no cambiaria, sino bancaria y sacan la plata, bueno, ¿qué pasa? por eso digo yo que es muy peligroso hablar de dolarización cuando vos tenés este nivel de reservas. Y por eso te digo yo que hay un momento que es delicado, que Argentina ya lamentablemente lo pasó, que son el día después de las PASO, dependiendo de los resultados, ¿no? Cuando Emanuel Álvarez Agis, que es un economista muy respetado en el sector financiero, ligado al kirchnerismo, planteó de si gana Milei habría que sacar los depósitos de los bancos, eso no es una chicana política. Un reguero de pólvora. Pero eso no es una chicana política, eso es una reacción que pueden tener los agentes económicos, claro, si a Milei le va bien, y que va a anticipar una crisis. Y que, como bien decís vos, para que el oyente, el televidente se quede tranquilo, los bancos están sumamente sólidos y sumamente líquidos. No tendríamos que tener ningún problema. Ahora, si vos tenés un planteamiento como el que hace Milei, digo, el riesgo está en que muchos el día después, en caso de tener una buena elección, corran a sacar sus depósitos y a dolarizarlos. Porque es cierto que la aritmética no te da.
O Milei ese mismo día dice, acá está el compromiso del banco fulano de tal que nos pone los 50.000 millones, cosa que yo creo que no va a pasar. Y que él dice que va a venir en base a la credibilidad demora tiempo. Primero, en que volvamos a recuperar, que Argentina vuelva a recuperar algo de credibilidad después de los acontecimientos de las últimas décadas. Así que yo diría que es muy peligroso y convendría aclarar muy bien. Una cosa es una cuestión deseable y otra cosa es una cuestión posible. Yo creo que hoy no es posible y hay que ser muy cuidadoso. Pero de nuevo, los bancos están sólidos, los bancos están líquidos, sumamente líquidos. 70%, 67% de la liquidez de los bancos está depositada en el Banco Central. Como contrapartida tiene la LELIQ. Por eso es que es muy peligroso esto que plantea este señor. Yo lo que digo es que los candidatos tienen que ser responsables. Además de estar pujando por tratar de conseguir adeptos, que es lícito, pero tiene que ser responsable en sus dichos, porque si no ponemos a la Argentina, que ya está muy complicada, en un borde bastante peligroso. Ahora, como vos decís, de recién 70, 67%, ahí me avisan que nos queda un minuto, el dinero de los bancos está depositado en el Banco Central. ¿No puede eso asustar al individuo que tiene depositado su dinero en los bancos de que el gobierno en un momento desesperado de un manotazo y se quede con esa plata? Yo creo que no, yo creo que este gobierno no lo haría. Sería muy bueno que los candidatos manifiesten que tampoco lo harían. Yo me acuerdo, y creo que en este mismo programa le pedíamos a Alberto Fernández cuando asumió que dijera cuánto era un tipo de cambio razonable para él, porque si no el dólar no paraba de subir, y le pedíamos como futuro candidato decir para vos cuánto es. Y cuando dijo 60 pesos, ahí se tranquilizó el tipo de cambio. Recordarás, porque venía el tipo... Bueno, acá pasa lo mismo. Me parece que tanto Juntos por el Cambio como el candidato que sea del Frente de Todos, lo primero que tienen que decir es que van a honrar las deudas en pesos y que no van a avanzar sobre los depósitos. Digo, me parece que este tipo de cosas hay que aclarársela a la gente, porque en Argentina todo es verosímil. Tenemos una historia lamentable que nos condiciona y todo es verosímil. Si yo hoy digo, o vos decís, o cualquier agente dice, puede pasar tal cosa, y muchos lo van a creer. Así que me parece que, por eso te digo que los candidatos tienen que dejar de decir cómo estamos, para decir qué piensan hacer para revertir cómo estamos. Porque para analizar cómo estamos, ya existen. La función del político está en tratar de solucionar los problemas de la gente y decirle a la gente cómo lo va a solucionar, para en caso de tener consenso, poder hacer las reformas que corresponden a hacer, que no son pocas, pero que tampoco son para asustarse. Porque cuando hablas de reforma laboral, uno tiene que pensar en los que hoy no tienen trabajo en lugar de los que tienen trabajo. En los que tienen trabajo, respetarles los derechos adquiridos, pero permití que nuevos empleadores se sumen a la fuerza laboral sin empeñar una pyme o sin generarle un costo contingente a una pyme que haga pensar que no lo va a tomar el empleo, porque el desempleo juvenil es altísimo. Es casi 3 veces el desempleo que ves en los índices. El mercado informal es altísimo y el mercado del monotributista, que es precario, también es alto. Así que esa solución la tenemos que dar, porque si no, nuestros hijos van a seguir buscando alternativas en países donde por ahí no mejoran, pero están siempre mal igual, digamos. Y acá, lamentablemente, las perspectivas son bastante peor para ese grupo etario, ¿no? Gracias, José. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto como siempre.